Filemón, versículo 4 al 7, ahí vamos a considerar el estudio en esta hora y vamos a hacerlo con el título que tiene esta sección, el amor y la fe. Quiero iniciar con una pregunta y es, ¿cómo se ve el amor y la fe? Con esta pregunta quiero llegar a la respuesta en esta sección. ¿Cómo se ve el amor y la fe? Antes de todo debemos recordar el contexto, ¿verdad? Aquí tenemos a tres personajes principales que son Pablo, quien escribe la carta, Onésimo, quien es un fugitivo, y Filemón, quien es el amo de ese esclavo fugitivo. Estos son los protagonistas de esta historia, podríamos decir los protagonistas superficiales de la historia. Pablo estaba en prisión juntamente con Onésimo, quien era un esclavo fugitivo de Filemón, y esto lo hacía a él digno de muerte por las normas claras que habían en el Imperio Romano. Así que Pablo, queriendo interceder por Onésimo, escribe esta carta para persuadir a Filemón, y Pablo usa el evangelio para persuadir a Filemón de que obre y de que sea una especie como de redentor. Y Pablo por eso apela al evangelio y de forma muy sabia, pero progresivamente a través de las palabras va llegando al punto crucial de lo que quiere. Y en esta segunda sección de esta carta ya vamos a observar un poco cómo Pablo llega a Filemón, a la persona de Filemón, y luego en la tercera sección va al grano. Y vamos a ver cómo Pablo es un hombre muy hábil para persuadir, para llegar a esta condición de persuasión hacia una persona. Lo primero es que Pablo escribe en el versículo 5 diciendo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo está oyendo lo que otros estaban viendo. Por eso la pregunta introductoria es, ¿cómo se ve el amor y la fe? A esto Pablo le llama amor y fe, a lo que estaba oyendo de lo que hacía Filemón allá en la iglesia de Colosas. Y Pablo, al escuchar, puede imaginarse las obras, y a esto Pablo lo llama, esos son obras de amor y esos son obras de fe. Lo que oye, Pablo lo puede ver en su imaginación. En cuanto al amor, el apóstol Pablo escribió a los Corintios diciendo que si no tengo amor, nada soy. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero si no tengo amor, no soy nada. En cuanto a la fe, el escritor a los Hebreos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo cierto es que el amor y la fe no tienen nada que ver con emociones, con sentimientos, sino que el amor y la fe tiene que ver es con convicciones. El amor es una convicción y la fe es una convicción en Cristo Jesús. Ambas son convicciones, no tiene nada que ver con emociones, ni con presentimientos, ni con sentires, sino con convicciones claras en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo únicamente, solamente. Esto era algo en lo que Filemón era muy rico, más allá de su riqueza material. Este hombre era rico en amor, era rico en fe, y así lo estaba expresando en medio de la iglesia. Pablo dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y lo primero que vemos aquí es que
por este tipo de personas, por este tipo de creyentes, que debiera ser el común denominador en la iglesia, debemos siempre orar. O sea, los creyentes, así como Filemón, debieran ser el común denominador en la iglesia. Lamentablemente no lo es. Este tipo de creyentes son escasos. Por eso Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre cuando hago memoria de ti en mis oraciones. Y esto nos debe a nosotros también llevar a orar por este tipo de creyentes. Y como decía ahora, y si Dios nos llega a enriquecer, podamos nosotros ser de este tipo de creyentes, que estando en una condición pudiente, entendamos para qué son las riquezas. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, Pablo le escribe a Timoteo, que estaba en la iglesia de Éfeso, y por ejemplo, allí no estaba sucediendo lo mismo con ese tipo de creyentes como sí en Colosas con Filemón. 1 Timoteo 6, 17, vemos que antes Pablo exhorta a Timoteo, anima a Timoteo para que dé instrucciones a los ricos, y en este caso de la iglesia. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Allá en Éfeso no sucedía lo mismo que acá en Colosas con Filemón. Ve por qué la necesidad de orar por ese tipo de creyentes. Y si los hay, dar gracias a Dios por ese tipo de creyentes que tienen buena condición económica y que han entendido que eso es para ser dadivosos, para ser generosos. Ahora, el versículo 5 nos enseña cómo es el verdadero amor y cómo es la verdadera fe. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, el amor y la fe verdadera y completa es hacia el Señor, pero también hacia los hermanos. O sea, yo no puedo decir que tengo amor y fe en el Señor si yo no reflejo esto en los hermanos. Es imposible, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan en su primera carta, ¿cómo puedo aborrecer a mi hermano y decir que amo a Dios? Es imposible yo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Y el apóstol dice que el tal está siendo como un homicida, como un asesino, al aborrecer a su hermano. O sea, es incoherente. No puede un creyente, no, es que yo amo mucho a Dios, pero no soporta a un creyente, a un hermano suyo. Esto es totalmente contradictorio. Por eso cuando a Cristo le preguntan por el gran mandamiento, el más grande mandamiento, el Señor dice que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y dice a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento. Y se le acerca al Señor un hombre erudito en la palabra, que se sabe la ley de Moisés de principio a fin, y que pone la lupa en cada letra de la ley para ver un significado más preciso y más exacto de ello. Y eso llevó a estos hombres a crear aún mucho más leyes de las que Dios había dado a Moisés, que fue lo que el Señor llamó tradiciones y mandamientos de hombres.
Y cuando le preguntan al Señor como de esa manera, el Señor responde en lo más básico, lo más elemental y lo más importante. El mandamiento es amar a Dios y amar a su hermano. No hay más. Entonces unos empiezan a debatir y a pelear por unos y otros mandamientos. Y uno encuentra a creyentes peleando, por ejemplo, por el cuarto mandamiento, el día de reposo. No, que es el sábado, no, que es el domingo. Y se insultan. No con vulgaridades, sino con malos. Ignorante, es un no sé qué, no sé cuánto y no sé dónde. Y por debatir un mandamiento, terminan invalidando la esencia de la ley de Dios, que es amar al prójimo. Eso es incoherente. Luego en el versículo 6, cuando leía ese versículo me confundía un poco porque no lo entendía, no lo encajaba en lo que Pablo decía. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Cuando lo leí en la versión Dios habla hoy, entendí que este versículo 6 hace parte de lo que Pablo pide a Dios por Filemón. Pablo inicia el versículo 4 diciendo, doy gracias a mi Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones. El versículo 5 es como un paréntesis y el versículo 6 es también el motivo de la oración, del por qué ora, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Sigue siendo un poco confuso esta tradición. Entonces les voy a leer la versión Dios habla hoy. En ese versículo dice, pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer, este es el punto clave, te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar, te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. Filemón leyendo eso, podría preguntarse, ¿qué querrá decir Pablo con esto? Todavía no ha llegado a los otros versículos. Pablo me está diciendo que está orando para que yo llegue a comprender todo lo bueno que soy capaz de hacer por Cristo Jesús. ¿Qué me querrá decir? El asunto iba a venir despuesito. En la otra sección, el versículo 8 en adelante, ahí va a mirar y a darse cuenta Filemón por qué era que Pablo estaba orando de esa manera. Entonces lo que vemos es que en el versículo 5 y el 7, Pablo elogia a Filemón por su gran amor y por su gran fe. Todo mundo hablaba de Filemón, oigo de ti. O sea, la fama, hablando de esos términos, de la generosidad, la dadivosidad de Filemón llegó hasta la prisión, hasta muy lejos. Era un hombre que daba buen testimonio en su generosidad. Todo el mundo podría decir, no, ese hombre, mejor dicho, ya está completo, pero falta algo más. Y aquí lo que podemos ver es cómo Dios va probando a sus hijos, cómo Dios va haciendo que los dones que nos da vayan extendiéndose mucho más. O sea, nosotros mientras estemos en esta tierra, los dones que Dios nos da no son con una medida limitada, sino que siempre vamos a ser probados. Dice la palabra que nuestra fe siempre va a ser probada, ¿cierto? Y esto es para que podamos extender mucho más el crecimiento espiritual en la fe y en el amor. O sea, lo que estaba haciendo Filemón era tan grandioso que su fama se había extendido hasta la prisión donde estaba Pablo, pero Dios quería hacer algo mucho más glorioso allí con él. Pero para eso Dios lo iba a probar. ¿Cómo? Con Onésimo, con semejante caso, ¿cierto? Y Dios hace esto en nosotros
para prepararnos para responsabilidades mayores, para cargos mayores, para servicios mayores. Dios siempre nos va a probar para que estemos preparados para toda buena obra, que es el fin, toda buena obra que glorifique a Dios. Así que en este versículo 6 podemos ver que detrás de todo, o detrás de esta historia, está nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que hace Filemón y lo que pueda hacer Filemón en el futuro en cuanto a estas obras de amor y de fe dentro de la iglesia, no lo hace por él, sino que el que está detrás de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice al final del versículo 6 que la fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por la causa es Cristo Jesús. O sea, quizás nosotros ni siquiera seamos capaces o todavía no entendamos la capacidad del bien que podemos hacer. Y Dios nos va preparando para que cada vez podamos entender y ser capaces de ser mucho más hacedores de buenas obras que glorifiquen a Dios. Pero siempre entendiendo que toda esa capacidad que está en nosotros para hacer el bien es por nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 9 y 10. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó las buenas obras en las que nosotros hoy podemos andar? Dios. ¿Cuándo las preparó? De antemano. ¿En quién? En Cristo es quien ahora podemos hacerlas. No es que nosotros seamos muy buenos, es que es muy buena persona. Es que es mejor dicho, ese hombre es muy bueno y ya se ganó el cielo. O como me dijo un amigo ayer que me prestó una moto. Y me dijo, bueno, que cuando yo esté en el cielo, cuando yo esté en el juicio, me dijo, yo le voy a decir al Señor que yo ahí le prestaba la moto a usted. Y entonces para que usted también ahí... Y la gente no deja de pensar que la salvación es por obras. O sea, que las obras es las que me van a mí a llevar. Nosotros no somos buenos, nosotros somos malos. Pablo dice a los romanos, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos somos pecadores, dice Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. El profeta Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. No hay hombre justo en esta tierra. Inclusive dice que haga el bien y nunca peque. Entonces no es porque nosotros seamos buenos, sino porque en Cristo podemos tener la capacidad de hacer las buenas obras, no de nosotros, sino las buenas obras de Cristo. Así que cuando yo decía que detrás de esta historia está Cristo, me refiero a que detrás de toda historia o situación nuestra hoy, nosotros debemos pensar y tener claro que no se trata de nosotros. Cada situación que vivamos, cada momento en nuestra historia que vivamos, debemos entender que no se trata de nosotros. Si pensamos que se trata de nosotros, Cristo queda detrás de la historia. Cristo queda detrás de esa historia. O sea, nosotros, cualquier persona superficial que lea esta carta no va a ver a Cristo, porque no discierne, dice Pablo a los Corintios. Él no puede entender las cosas espirituales. Pero el que es de Cristo lee esta carta y tiene que ver a Cristo detrás de esta historia.
Y cuando lo ve, entonces ya Cristo deja de estar detrás de la historia y pasa a ser el protagonista de la historia por su obra. Y eso es aplicable a nosotros hoy. Cada situación que usted viva, sea difícil, sea emocional, sea económica, sea en salud, sea familiar, sea lo que sea, no se trata de usted, se trata de Cristo. Y ahí es donde debemos hacer la obra que hizo Pablo al escribir esta carta. Yo tengo que interceder aquí y usar el Evangelio, aplicar el Evangelio para que los hermanos aprendan, sean edificados, haya armonía y Cristo sea glorificado. Si Filemón se hubiera centrado en él, si Filemón hubiera pensado en que Onésimo, allá está en la cárcel, mándenmelo, ya está listo para la muerte. Si él hubiera pensado en su rabia, en que le robó, en que lo abandonó, en que era de él y se escapó, que es un fugitivo, si él hubiera pensado en él, listo, cuando venga de una vez a la muerte, y Onésimo era digno de muerte. ¿Estaba haciendo algún mal Filemón? No, eso estaba dentro de las normas, ¿cierto? Pero Pablo quiere que Filemón entienda que no piense en él, en las reglas que lo cobijan, en las normas que en ese tiempo le daban la razón a él, sino que ahora piense en el reo, en el culpable, en el fugitivo, en Onésimo, que ahora no solamente es un esclavo, no solo es un esclavo, sino que más adelante le dice, es un hermano suyo. Porque luego le dice, no lo recibas como esclavo, sino como un hermano, porque ahora es un creyente, es un hijo de Dios. Entonces ya eso hace que Filemón entienda que no se trata ni debe pensar en él, en sus pérdidas económicas, materiales, todo lo que le causó Onésimo. Así que Pablo oraba para que Filemón viera a Cristo en esta situación y aplicara también el Evangelio y glorificara así a Jesús. Y finalmente, Pablo reconoce todo lo que había hecho Filemón por la iglesia en el versículo 7. Dice Pablo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, la generosidad, la hospitalidad, la entrega, la disposición de Filemón era causa de gloria a Dios dentro de la iglesia. El amor y la fe en el Señor se deben ver reflejados hacia los hermanos. Y finalmente lo que luego Dios quiere llevar a Filemón es a una obra mayor. Filemón estaba siendo generoso, dadivoso, hospitalario. Incluso Pablo al final le dice en el versículo 22, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, este hombre, todo el mundo podía contar que llegaba allá donde él. Pablo podía llegar ahí donde él. Un buen testimonio, pero había algo mayor en lo que Dios quería hacer con él. Y era que hiciera la obra de redentor. Ya no de un repartidor, sino la misma obra de Cristo dentro de su vida cotidiana, dentro de su vida diaria. O sea, nosotros podemos tener comunión entre nosotros, buena disposición entre nosotros, ser generosos, dadivosos y esto, ¿cierto? Pero en nuestra vida diaria vamos a tener situaciones en las que tenemos que hacer la misma obra de Cristo. ¿Cuál? Siendo redentores, haciendo la obra de redentores, donde podemos estar frente a nuestro mismo adversario, enemigo, el que nos ha causado muchos males, muchas heridas, y hacer la obra de Cristo otorgando la gracia en lugar de dar venganza,
dar gracia. En lugar de expresar odio, dar misericordia, dar amor, dar fe. Y si esto lo debemos con los de afuera, ¿cuánto más con los de adentro, con los hermanos de la iglesia? Amén. ¿Cómo se ve el amor y la fe? El amor y la fe se ve reflejado hacia los hermanos. Y lo dejo ahí para no extenderme más y no descubrir y ir paso a paso en las otras secciones que vamos a considerar.